Los hombres que duermen poco tienen los testículos más pequeños, producen 15% menos testosterona y producen 29% menos espermatozoides. Esto comparándolos con aquellos con una adecuada calidad y cantidad de sueño. Ya que tengo su atención con este dato, que es real, pero tal vez innecesario, no vaya usted a pensar que esto se transformó en una clase de urología. Ahora sí voy a empezar con lo importante. En las sesiones anteriores les hablaba de la importancia de algunos aspectos sobre el aprendizaje, como lo es la atención selectiva, la repetición espaciada y el principio de Epp, el impacto cognitivo que tiene el aprendizaje activo y su efecto en la adquisición o reforzamiento de las habilidades de comunicación. Pero todo esto lo hacía al final de cada video. Sin embargo, el señor YouTube me dijo que quizá algunos no llegan a esa parte. Así que como lo considero de suma importancia, ahora les voy a hablar de otro mecanismo que influye en el aprendizaje. Más adelante hablamos del corazón. Y es que, más importante que su repercusión sobre el tamaño de las gónadas, lo es sobre el aprendizaje. El sueño está asociado con una adecuada consolidación, procesamiento y funcionamiento de la memoria. Comparativamente, una adecuada calidad y cantidad de sueño mejora la retención de la información entre un 20 a 40%. Sí, 20 a 40%, hablando de la memoria semántica, que es una de las más importantes en medicina. Recordar datos específicos como la dosis tóxica del paracetamol, pero también mejora otra forma importante de la memoria, como lo es la memoria procedimental, adquirir habilidades motrices para procedimientos quirúrgicos, por ejemplo. Se ha visto que el sueño mejora hasta en 20% la velocidad y hasta en 35% la precisión de un movimiento. Por cierto, existe esta joya de Matthew Walker donde aborda de forma sencilla pero precisa lo que se ha aprendido en una vida dedicada a la ciencia del sueño, o también el buen libro del doctor Javier Álvarez. Muy probablemente esta sea una de las protagonistas en esta historia, la hormona de crecimiento, cuyos picos de producción coinciden con el sueño de ondas lentas y los usos del sueño. Es probable que en parte sus efectos sobre los cambios morfológicos en las neuronas sean responsables de los múltiples beneficios cognitivos, entre los que destacan la memoria a largo plazo, la atención y la memoria de trabajo. Y yo sé, puede sonar contraintuitivo, porque cuando entramos a medicina suelen decirnos que no tenemos derecho a dormir, que en medicina se debe estudiar 25 horas al día. Pero la ciencia tiene otros datos. Y es que dedicarle tiempo a estudiar un tema y después tener una importante privación del sueño es como construir un castillo de arena demasiado cerca de la orilla del mar. Las consecuencias serán inevitables. Hasta un 40% de ese castillo se desvanecerá. Entonces, nos está diciendo que debemos dormir, pero también nos ha dicho que debemos iterar, enseñar a los demás, hacer ejercicio y trabajar nuestra atención selectiva. ¿No es eso contradictorio? Me han cuestionado en reiteradas ocasiones y la respuesta siempre será la misma. Por la noche, duerme bien y durante el día no dejes de esforzarte en aprender. Oigan, ¿y qué significa eso de dormir bien? Bueno, esa y otras preguntas sobre esta importante función de nuestro cuerpo, a la que le dedica de 20 a 30 años durante una vida, vamos a hablar más adelante. Por el momento, debemos regresar al corazón. Este impresionante órgano debe funcionar como una bomba alrededor de 40 millones de veces a lo largo de una vida. Para ello, decíamos en el video anterior que requiere de unas propiedades eléctricas que lo echen a andar.
Para funcionar como bomba en los ventrículos, debe actuar como un sincitio, es decir, una sola estructura pero con muchos núcleos. Y para esto debe unirse eléctricamente a través de las llamadas uniones en hendidura, para que el estímulo eléctrico llegue de forma casi simultánea a todas las células musculares. Pero también debe unirse mecánicamente para que se contraiga de manera casi uniforme. Esta unión mecánica ocurre gracias a los desmosomas que se encuentran en los discos intercalares. Si observamos más de cerca, podremos notar que este tejido tiene una gran cantidad de mitocondrias, que representa el 30% de la estructura. ¿Se entiende? Porque este músculo necesita mucha energía y no puede permitirse dejar de trabajar en ningún momento. O sea, sí se puede, pero solo cuando te das de baja de esta vida. También vemos que tiene unos llamados túbulos T, túbulos transversos, cercanos al retículo sarcoplásmico, estos dos formando una diada de suma importancia funcional, como veremos. Son importantes porque cuando llega el estímulo eléctrico y se genera el potencial de acción, dentro de estos túbulos T hay canales de calcio tipo L. ¿Se acuerdan de los de la fase 2 o meseta del potencial de acción? Bueno, pues al entrar a la célula pueden abrir otros canales de calcio que se encuentran en el retículo sarcoplásmico para que pueda iniciar el proceso de contracción y posteriormente de relajación. Si nos adentramos un poco más, veremos que al entrar el calcio favorece la liberación de más calcio, decíamos, del retículo sarcoplásmico a través de este receptor llamado receptor de rianodina. A esto se le llama liberación de calcio inducida por calcio. Muy ilustrativo el nombre. Este calcio, que viene del exterior, representa el 30% y el calcio del retículo sarcoplásmico representa el 70% del total de calcio necesario. ¿Y para qué tanto calcio? Nos podremos preguntar. Bueno, es porque sin calcio no puede iniciar este proceso de contracción o sístole, pero también se requiere que una vez terminada la contracción del músculo, éste regrese a su estado de relajación o diástole, y para ello debe echar a andar mecanismos que guarden al calcio de nuevo en el retículo sarcoplásmico y una parte salga de la célula. Si entendemos eso, será más fácil recordar los efectos incluso catastróficos que tienen tanto niveles muy bajos o muy altos de calcio en la sangre. Por ejemplo, la hipocalcemia provoca alargamiento del intervalo QT en el electrocardiograma por su efecto sobre la meseta o fase 2. O en la hipercalcemia, el intervalo QT se acorta. En algún momento hablaremos de la regulación del calcio sérico en fisiología de endocrino. Pero además de entender la importancia de la homeostasis del calcio, también nos ayuda para recordar los mecanismos de acción de los digitálicos, como la digoxina, que bloquea este transportador de sodio y potasio, provocando que el sodio se quede en el interior. Con esto se frena otro transportador de sodio y calcio, provocando que aumenten los niveles de calcio en el interior, por tanto, aumenta la fuerza de contracción, a su vez que se retrasa el tiempo de relajación. Con ello incluso entendemos su indicación en fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, incluso las situaciones que aumentan la toxicidad de este fármaco de ventana terapéutica estrecha. También vemos aquí otro grupo de fármacos llamados sensibilizadores de calcio, como el levosimendan o los calcioantagonistas de los que hablábamos en la clase anterior. Hablando de calcio, un lugar en el que es muy importante el calcio es en los huesos de nuestros amigos de cuatro patas. Si usted presiona esos botones, va a contribuir para que sigamos ayudando a nuestros leales amigos en situación de abandono y maltrato. Para ustedes gratis, pero para ellos puede significar mucho.
¿Quién dice que no se puede combinar el aprendizaje y el cuidado de los perritos? Regresando a la fisiología. Para que se lleve a cabo la sístole y la diástole, entonces dijimos la importancia del movimiento de calcio al interior de la célula. Sin embargo, para que se mueva ese calcio se necesita energía. En el cardiomiocito y su gran cantidad de mitocondrias, se obtiene la energía en un 60 a 70% de la oxidación de los ácidos grasos, como vemos en la imagen. El resto proviene de los carbohidratos del plasma, la glucogenólisis o el lactato incluso. Si nos acercamos un poco más, vemos que lo que se encuentra entre dos líneas Z, que le llamamos sarcómera, constituye la unidad funcional, compuesto por filamentos de actina y miosina, con sus respectivos puentes cruzados y bisagras que permiten el desplazamiento para generar el movimiento de contracción y relajación. En la actina se encuentran además otros componentes. Uno muy importante es la troponina, con sus diferentes formas, sobre todo la troponina I, que cuando se destruyen estos filamentos se libera a la sangre y es un importante biomarcador de lesión miocárdica. Pero si todo funciona bien, si se contrae y se relaja de forma adecuada nuestra bomba, entonces contribuye a un adecuado gasto cardíaco que mencionábamos en la introducción a la fisiología cardiovascular, que se trata del volumen que eyecta nuestro corazón cada minuto y es resultado de la frecuencia del latido y el volumen que expulsa cada contracción. Pero también hemos dicho que el corazón debe adaptarse a las circunstancias cambiantes. Nuestro corazón debe resistir al navegar por las tormentas y serenarse cuando se encuentre en las bahías de la vida. Y eso puede sonar poético, pero en realidad es más darwiniano. No sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Por tanto, será la siguiente interrogante a analizar. ¿Qué mecanismos regulan tanto la frecuencia como la contracción del corazón? ¿Quién le avisa al corazón que necesitamos más sangre para correr o para bailar? ¿Quién le dice que es hora de descansar o de despertar? ¿Cómo sabe que cuando nos tomamos un café es porque necesitamos que se ponga a chambear más para sobrevivir un día más en medicina? ¿Por qué si se nos pasan las cucharadas de cafeína nos agarra la taquicardia? Y la respuesta es que el corazón tiene razones que la razón no entiende, como diría Blaise Pascal. En realidad es que para ello tiene mecanismos que surgen en el propio corazón, que les llamamos mecanismos de regulación intrínseca. Y también otras veces los mecanismos vienen de fuera del corazón. Se le llama regulación extrínseca. Empezamos con estos mecanismos de regulación intrínseca. Estos son los que intervienen para modificar el gasto cardíaco. Entonces, uno muy importante, las corrientes iónicas, la modificación de esos canales iónicos de los que hablábamos, muy importante aquí el calcio y el potasio para modificar pues finalmente el potencial de acción y por tanto la actividad eléctrica del corazón. Si se modifica la actividad eléctrica del corazón, se modifica la actividad mecánica del mismo. También puede haber modificaciones al potencial umbral, esta zona que se debe alcanzar para que se lleve a cabo el potencial de acción completo. Otro aspecto que influye es la presión con la que se llenan los ventrículos y las aurículas. Van a determinar también el flujo del volumen y por tanto el gasto cardíaco. El tiempo en el que se llenan estas cavidades. A mayor tiempo en el que se llenan, mayor volumen y esto va a generar mayor distensibilidad a nivel ventricular y por tanto se va a modificar la respuesta del corazón. Otros mecanismos de regulación intrínseca del gasto cardíaco, muy importantes, la precarga, es decir, el volumen al final de la diástole, que genera un estiramiento de las fibras y por tanto está relacionada con el mecanismo o ley de Frank-Starling. A mayor estiramiento de las fibras, mayor fuerza de contracción, como vemos en esta imagen.
Si aumenta la presión, se estiran más las fibras y por tanto mejora la fuerza de contracción y por tanto el gasto cardíaco. Esto hasta cierto límite, como vemos aquí en la imagen. Esto nos recuerda a lo que ocurre al estirar una liga. A mayor estiramiento, mayor fuerza de contracción, que en este ejemplo se va a evidenciar si uno de los dos suelta la liga. Otro aspecto que interviene, la poscarga, es decir, la fuerza contra la cual el ventrículo expulsa su contenido, y puede ser explicada por la ley de Laplace, que nos dice que la tensión o estrés es proporcional a la presión al interior de la cavidad, en este caso del ventrículo, y al radio del mismo, e inversamente proporcional al grosor de la pared. Otro determinante, la frecuencia cardíaca. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el flujo de calcio hacia el interior de las células miocárdicas. Y entonces eso genera que a mayor frecuencia va a aumentar la fuerza de contracción del ventrículo. Se le conoce como efecto de escalera o efecto Trepe. También hasta cierto límite. Entonces mejora la contractilidad. Esto es de relevancia clínica porque si entendemos esto, entenderemos lo que ocurre en algunas formas de insuficiencia cardíaca, en las que, a pesar de que aumenta la presión, aumenta la distensión de las fibras, ya no va a mejorar la fuerza de contracción en un corazón dañado. Y en relación con la poscarga, también muy importante. Si algo genera un aumento de la presión al interior, decíamos, es uno de los determinantes, va a aumentar la poscarga. Por ejemplo, que haya un coágulo aquí atorado en las arterias pulmonares, como ocurre en la tromboembolia pulmonar. Entonces, el corazón va a tener que hacer un mayor esfuerzo para vencer esa fuerza y va a aumentar el estrés o la tensión en las paredes del ventrículo, en este caso del derecho, con varias consecuencias clínicas y complicaciones que se pueden presentar en esta enfermedad. Otro ejemplo, del lado izquierdo. Entonces, si aumenta la presión en la aorta, en la hipertensión arterial sistémica, por ejemplo, entonces ahora el corazón va a tener que utilizar una mayor fuerza para vencer a esa presión. Y como uno de los mecanismos para reducir ese estrés o tensión es el grosor de la pared, como decíamos, lo que va a ocurrir es que el corazón va a empezar a hipertrofiarse. Al principio logra compensarlo, pero después va a traer consecuencias contraproducentes. También ocurre en las valvulopatías, una valvulopatía en la aórtica, entonces va a aumentar esta tensión o estrés en las cavidades. Dijimos, otro tipo de mecanismos ocurren fuera del corazón, les llamamos mecanismos de regulación extrínseca. Uno muy importante está a cargo del sistema nervioso autónomo. Mencionábamos en clases anteriores el efecto que tiene sobre la transmisión del impulso, la génesis del mismo, a través de los nervios simpáticos, a través de los nervios vagos, pero además de tener un efecto cronotrópico que veíamos, también tendrán un efecto inotrópico. Sobre todo, hablando de el simpático, al liberarse las catecolaminas a través de sus nervios, estas catecolaminas, epinefrina y norepinefrina, van a encontrar receptores beta 1 sobre todo, un 80% de los que se encuentran aquí, que van a echar a andar mecanismos para favorecer la liberación del calcio, con ello aumentar la fuerza de contracción, pero además de eso, una vez que ocurre la contracción, también estas catecolaminas favorecen que nuevamente se guarde el calcio, es decir, que mientras más rápido se guarda, más rápida será la fase de relajación o diástole. Entonces, contribuyen a los dos fenómenos, tanto a la contracción, por eso decimos que son inotrópicos positivos, pero también a la relajación, por eso son lucitrópicos positivos. También, aunque en menor medida, el efecto contrario a través
de la acetilcolina, incidiendo sobre estos receptores muscarínicos M2, también van a provocar pues un efecto contrario, van a disminuir la fuerza de contracción y van a ralentizar la relajación o diástole. Otro mecanismo ocurre gracias a los varoreceptores, los que reciben el varo. Son receptores que tenemos en determinadas zonas, en la bifurcación de las carótidas, en el callado aórtico, que detectan aumentos en la presión arterial y van a enviar una señal a través del nervio vago para disminuir la frecuencia cardíaca y de esta manera contribuir a la regulación, en este caso del gasto cardíaco y también de la presión arterial. También existe el llamado reflejo de Bainbridge, que se refiere a que cuando ocurre una distensión de la aurícula derecha, lo detectan los receptores que se encuentran ahí, receptores de baja presión, y esto provoca un aumento en la frecuencia cardíaca. Otros dos efectos que provocan el estiramiento de estas fibras a nivel de las aurículas, principalmente, es que al estimularse estos receptores, en primer lugar se libera este llamado péptido natriurético auricular y otros péptidos, uno muy importante, el llamado péptido natriurético cerebral o péptido natriurético tipo B. Además de eso, se envía una señal a partir de estos receptores que viaja a través del núcleo del tracto solitario y llega a nivel del hipotálamo. Ahí va a disminuir la liberación de la hormona antidiurética o arginina vasopresina. Estos péptidos natriuréticos van a tener múltiples efectos biológicos, como lo es la vasodilatación a nivel renal, la diuresis y la excreción de sodio o natriuresis, pero también efectos antifibróticos y antihipertróficos en el sistema cardiovascular. Sin embargo, una vez que salen a la circulación, comienzan a ser degradados por una endopeptidasa llamada neprilicina, que es una enzima ubicua, es decir, se encuentra en todas partes, pero también es una enzima promiscua. No, no ese tipo de promiscuidad que está pensando. La palabra promiscuo viene del latín promisere, que significa tendencia a mezclarse. Y decimos que la neprilicina es promiscua porque puede intervenir con otras moléculas importantes que revisaremos en el tema de regulación de la presión arterial. Una vez que actúa la neprilicina, degrada al péptido natriurético tipo B y genera este péptido inactivo llamado NT-proBNP, que aunque no es biológicamente activo, sí permanece más tiempo en el plasma y por eso es un importante marcador en las enfermedades que provoquen distensión de las fibras auriculares, como la insuficiencia cardíaca. Otro aspecto práctico que entenderemos a partir de la fisiología es el por qué se utilizan fármacos que son inhibidores de la neprilicina, como el sacubitril. Otro efecto que decíamos del estiramiento de estas fibras es la inhibición en la secreción de la hormona antidiurética o arginina vasopresina. Entonces, si se bloquea su efecto, por tanto, se bloquea su efecto antidiurético, con lo que se favorece la diuresis a este nivel, a nivel de las células principales en el conducto colector. Otro factor que influye en la regulación del gasto cardíaco, la respiración o bueno, la ventilación. Como vemos en la imagen, cuando ocurre la inspiración coincide con un aumento en la frecuencia cardíaca y cuando ocurre la expiración con una disminución en la frecuencia cardíaca. Esto es importante para entender varios fenómenos en la práctica. Por ejemplo, el signo de Rivero-Carvalho. El doctor Rivero Carballo, médico mexicano, decía que si un paciente que tiene una valvulopatía del lado derecho, le pedimos que inspire de forma profunda, esto puede aumentar la intensidad de los soplos y nos puede ayudar para distinguir de soplos del lado izquierdo. Se entiende, porque al momento de la inspiración aumenta el retorno venoso por la presión negativa que hay. Entonces, al manejar mayor volumen,
van a aumentar los sonidos que se están generando a través de estas válvulas. Por ejemplo, los sonidos patológicos como un soplo. También nos va a servir esto para entender el signo de Kussmaul, en el que durante la inspiración aumenta la presión en la aurícula derecha, o el pulso paradójico de Kussmaul. Durante la inspiración aumenta el retorno a esta zona, esto comprime al lado izquierdo y disminuye pues la fuerza con la que eyecta el volumen y por tanto disminuye la presión en el pulso que se generó. También entendemos el llamado desdoblamiento del segundo ruido. Cuando hay una inspiración profunda, aumenta el volumen, dijimos, y entonces va a tardar más en cerrarse la válvula pulmonar comparada con la aórtica. Y entonces se va a generar un doble ruido, primero de la aórtica y después de la pulmonar. En alguna ocasión me dijo un alumno, me tomé este electro, pero yo no lo veo bien, como que está irregular. A esto se le llama arritmia sinusal respiratoria y se le llama respiratoria por esto que acabamos de mencionar, los efectos que tiene la inspiración y expiración sobre la frecuencia cardíaca y se hace más evidente en personas jóvenes. Aquí vemos los cambios de frecuencia de un momento a otro. ¿Y cómo le fue al alumno? Me preguntarán ustedes. Pues reprobó cardio, pero sigue vivo porque la arritmia es benigna. Pero yo no. Nah, no es cierto. De los efectos del retorno venoso sobre el gasto cardíaco y otros aspectos hablaremos en la siguiente sesión. De momento, preferiría que se hiciera la siguiente pregunta. ¿Estoy durmiendo bien? Para intentar ser lo más objetivos posible, se puede utilizar esta herramienta, la prueba SATET. Es un acrónimo para recordar el cuestionario. Si su puntaje es 10, hay una buena calidad de sueño. Si es 0, tiene una mala calidad de sueño. Y como ya reconocemos algunos beneficios importantes del sueño, debemos tomar medidas al respecto, las llamadas medidas de higiene del sueño, de las que hablaremos más adelante. Por su valioso tiempo y por su atención, gracias.